Hola, soy Darío Guardado. Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy vamos a analizar la rentabilidad del campo en esta campaña agrícola en base a las principales variables económicas como el tipo de cambio, la inflación, los costos de producción y la presión fiscal, principalmente por los derechos de exportación, más conocidos como las retenciones. Nos acompañarán el productor y dirigente rural de Córdoba, Gabriel de Rademacher, y el economista especializado en agronegocios, Iván Ordóñez. Estás escuchando AgroPodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Desde Nera, te ayudamos a potenciar tus agrofinanzas de forma personalizada. Somos un ecosistema digital con múltiples bancos y opciones de pago y financiamiento. Con toda la información que necesitas para tomar las mejores decisiones financieras. Siempre a tu manera. Nera, el agro a tu manera. Bueno, ya estamos en comunicación con el productor agropecuario y dirigente rural de la provincia de Córdoba, Gabriel de Rademacher. Hola Darío, muchas gracias a vos por el contacto. Bueno, ¿cómo está transitando el productor esta campaña agrícola? ¿Cuáles son los principales problemas que debe soportar? A ver, el productor viene expectante. Vos sabés que venimos más allá de que se esté tratando de enderezar muchas cuestiones de la macroeconomía, venimos con situaciones impositivas de larga data, más de 20 años, que nos siguen afectando y pegando en la línea de flotación de la rentabilidad. Y bueno, la agricultura lógicamente no escapa a esa realidad, y en esta zona, a medida que nos vamos alejando de los puertos, sobre todo derechos de exportación, adquiere una relevancia todavía más trascendental. Y bueno, la campaña de trigo que está terminando y la que comienza de granos gruesos viene seriamente afectada en rentabilidad, sobre todo en campos alquilados, ¿no? Uh-huh. Y si tenés que hacer un balance, ¿están mejor con el gobierno de Milei que antes? Y si la política de estabilización de la economía que lleva adelante el gobierno nacional con la regulación de distintas normas, ¿ha sido positivo o no para el campo? Yo creo que el campo todavía no ha recibido los beneficios que otros sectores sí, más allá, sí, por supuesto, de la estabilización, del achicamiento de la brecha cambiaria para aquellos que tengan de pronto negocios calzados en dólares. Hoy, para ese tipo de negocios puntuales, sobre todo los commodities agrícolas, tienen un poder adquisitivo mayor, pero para la generalidad de las producciones lo que estamos viendo es un encarecimiento importante de costo en dólares que le pegan nuevamente a la rentabilidad, sobre todo en planteos, como la mayoría de los casos, en campos alquilados. Entonces yo te diría que hay una visión de esperanza que al principio fue muy importante, al principio de la gestión de Milei fue muy importante en virtud de las promesas electorales de eliminación de derechos de exportación, que hoy, bueno, se han transformado en esperanza, ¿no es cierto? Al principio se pensaba que iba a ser mucho más rápida esa transición de esa promesa de eliminación, y sobre todo en el marco de una disminución generalizada de precios de los productos agropecuarios a nivel internacional. Pero bueno, hoy la que nos toca es esta, con la esperanza de que realmente se cumpla esa promesa y en campañas sucesivas podamos apostar a techos productivos, porque en definitiva lo que termina sucediendo es que el productor tiene que ajustar su ecuación de costos a las posibilidades de cobro de los productos que realiza. Y en esa situación lo primero que se resiente es la ecuación tecnológica, el planteo tecnológico, porque tenemos que, lejos de poder apostar a techos productivos, lo estamos haciendo a planteos productivos que generen algo de ganancia o la menor pérdida posible, apostando a una mejora de los mercados. Qué interesante. Y eso, por supuesto, nos afecta en el nivel de producción. Claro. Es inevitable. Y es interesante lo que planteás porque, por un lado, tenés que tratar de ajustar los números que ya de hecho están ajustados por los valores internacionales, por la carga
o la presión fiscal que sufre el productor agropecuario. Y por otro lado, si vos querés ser más eficiente para tratar de suplir esa menor o esos números muy ajustados, tenés que ser eficiente, pero para ser eficiente necesitas tecnología. Y para poner tecnología necesitas dinero, y como tenés que reducir los costos de producción, es como una frazada corta. Me da esa sensación, ¿es así? Es que es así, es lo que uno viene planteando desde hace tantos años, que los distintos gobiernos se vienen pegando un tiro en el pie, justamente. Y vos fíjate que con esta falta de rentabilidad venimos trancados totalmente en materia de producción a nivel país. Venimos con los mismos niveles productivos desde hace años, y si comparamos lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, que tampoco la tienen fácil en cuestiones de rentabilidad, pero que sí pueden captar el precio lleno de lo que producen, bueno, los niveles de productividad allí se han triplicado, mientras que nosotros seguimos en los mismos valores de producción que hace 20 años. Y bueno, donde uno primero ajusta es en semillas, en calidad de semillas, en fertilización, en especular si me conviene o no plantearle determinada batalla a una determinada plaga en virtud de los costos. Entonces eso va resintiendo lamentablemente, clima mediante, por supuesto, la posibilidad de buscar techos productivos. ¿Y qué opinas del gobierno de Milei y de la política macroeconómica? ¿Estás a favor de la desregulación de la economía, de esta estabilización que dice el gobierno que está haciendo de las principales variables macro? Yo creo que vamos en el camino correcto, indudablemente, y es muy probable que estas mejoras que lleguen a la ciudadanía en general se noten primero en los pueblos del interior, porque son los que a donde primero derrama la producción agropecuaria y los beneficios de la producción agropecuaria. Es notable cómo en la medida de que se incrementa la producción, empieza a haber más movimiento económico en los pueblos del interior. Pero bueno, vuelvo a decirte, condicionado en esta campaña por este peso impositivo que todavía no cede y está lejos de ocurrir. Pero lógicamente uno percibe que estamos en el camino correcto. Y se percibe eso también en la esperanza del productor en materia de inversiones. Hay más consulta por recambio de maquinaria, hay más consulta, más búsqueda de incrementar la producción, la superficie productiva, más movimiento de campos, pero bueno, siempre atados a ese techo bajo al cual podemos apostar, ¿no? Recién dijiste que ves por ahora lejano, ¿no? Que se cumplan las promesas de campaña de lo que es reducción o eliminación total de los derechos de exportación, las famosas retenciones. ¿Lo ves muy lejano? ¿De qué tiempo estamos hablando? Mira, nosotros hemos estado participando de muchas reuniones con funcionarios de primera línea de gobierno, tanto ministro de Economía como presidente del Banco Central, el propio presidente, y a donde siempre el mensaje es cuando se consolide el superávit fiscal. Y este superávit fiscal tiene una pata muy importante en la recaudación de los derechos de exportación. Entonces, hasta tanto no reaccionen otros sectores económicos, ya sea vía RIGI, ya sea en los sectores de la minería, ya sea la producción de combustibles, que puedan generarle un ingreso adicional al país, uno ve que esta ecuación de costos impositivos sobre la cual está parada el gobierno tiene una pata muy fuerte en esos derechos de exportación, y va a ser difícil que el gobierno asuma esa decisión, más allá de que nosotros estamos absolutamente convencidos, porque tenemos las demostraciones sumamente estudiadas y valoradas, de que inmediatamente un 80% de la eliminación total de los derechos de exportación vuelven vía otros impuestos al Estado, pero de manera de impuestos que no son tan distorsivos, tan recesivos como los derechos de exportación, como impuestos a las ganancias, por ejemplo, que tienen una recaudación, pero fundamentalmente sobre la ecuación de resultados económicos y no sobre la producción, independientemente de los resultados obtenidos, como es el caso de los derechos de exportación. Y cuando ustedes le plantean esto al gobierno, a las autoridades, ¿qué respuesta le dan? Y la misma que han venido declamando desde que asumieron, que ellos están convencidos de que es el peor de los impuestos, pero que por el momento no lo pueden eliminar. No pueden sacrificar en boca de ellos el sacrificio que ha significado la eliminación del déficit fiscal, eliminándolo inmediatamente, ¿no es cierto?, los derechos de exportación.
Claro. Ahora quería hablar del dólar. ¿Vos crees, como creen muchos productores, empresarios, también economistas, que está retrasado el dólar? Vos sabés que a mí me da gracia ese planteo porque lo hacen sectores económicos que no tienen precisamente nuestro problema, porque acceden al valor total del dólar. Nosotros, imagínate, en soja tenemos el dólar menos el 33% de derechos de exportación. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando no es una devaluación, sino poder acceder al precio lleno del tipo de cambio del dólar. Por supuesto, cada sector tiene sus propios costos y sus propias ecuaciones de costos, pero en el caso nuestro lo que nos afecta no es el valor en sí del tipo de cambio, sino la carga impositiva que hay sobre el tipo de cambio vigente. Ujú. O sea que vos preferís que te quiten totalmente las retenciones y que el tipo de cambio continúe como está hasta hoy. Y eso sería un gran aliciente de competitividad y de rentabilidad para el sector. Absolutamente, porque eso terminaría también de alinear la inflación en dólares que nosotros hemos tenido, porque, a ver, no hay que ser inocente en esto. Cuando uno compara los valores internacionales de muchos insumos que nosotros pagamos en nuestro país, aquí a valor de dólares están mucho más caros que en países vecinos. Y eso tiene que ver justamente con la brecha, tiene que ver con la existencia de múltiples tipos de cambio y con la existencia de los derechos de exportación. Entonces, el valor de esos insumos ha ajustado a un dólar que no es el real, no es el real del mercado. Y eso genera esa inflación en dólares que a nosotros nos pega de forma directa. Bueno, Entonces, la eliminación de los derechos de exportación conjuntamente con la eliminación de la brecha y la apertura definitiva del cepo sería la ecuación perfecta para realmente poder tener un despegue en materia productiva. Y allí el Estado vería incrementada la recaudación, pero por vía de otros impuestos. ¿vos crees que la Argentina está caro en dólares hoy, como dicen muchos? Porque incluso a nivel turístico, los argentinos estamos yendo a comprar o a vacacionar a los países limítrofes, cuando antes era totalmente lo contrario. Sí, se han sincerado muchos valores en dólares, pero bueno, nosotros tenemos valores en insumos que tienen muchos componentes importados que todavía siguen siendo muy caros. Pensemos que hace unos años, para poner un producto emblemático, un litro de glifosato valía $1.70, $1.50, y hoy estamos hablando de $4.50. Entonces, ese tipo de insumos tiene un impacto muy fuerte en nuestra ecuación de costos. Y lo Y, mismo ocurre con la maquinaria. Cuando uno compara los precios de la maquinaria, una sembradora, una cosechadora, una pulverizadora, en nuestro país y en países vecinos, la diferencia es abismal. por ejemplo, ¿podés dar algún ejemplo? Sí, con una cosechadora de primera marca, nosotros estamos pagando 30% más en dólares y a valor producto que lo que ocurre en Brasil, Ujú. por ejemplo. Y eso se da absolutamente por el costo argentino, porque por la inflación en dólares, ¿por qué se da que Y bueno, porque hay números distorsionados producto de los derechos de exportación, productos de la brecha cambiaria, que si bien hoy se ha reducido, todavía sigue teniendo un impacto del 10% en el bolsillo del productor. Claro. Son números que en ecuaciones de rentabilidad tan chiquitas y a donde la competitividad es tan importante, terminan siendo más fuertes todavía que los resultados económicos. Parece que uno dijera 10% no es nada, pero en un negocio donde la rentabilidad es del 4, del 5, del 6%, en el caso de ser positiva, un 10% de diferencia es enorme. Claro. Y cuando referimos a valores de rentabilidad agrícola, por ejemplo, de soja a 300 kilómetros de puerto, donde los números son negativos, de soja, de trigo, de maíz en campo alquilado, donde las rentabilidades son negativas para lo que se proyecta en esta campaña, un 10% de alivio en el valor, en el precio de los costos, tiene una respuesta importantísima a nivel de ecuación de rentabilidad, ¿no? Y si tenés que hacer un balance y unas perspectivas de esta campaña agrícola que comenzó con una situación bastante complicada en cuanto a lo climático, ¿cómo crees que va a terminar? Bueno, yo creo que es una campaña que venimos todavía a la defensiva
no estamos librados de tener resultados negativos en materia económica y tampoco en materia productiva, porque está allí latente la niña, más allá de que en algunos sectores del país se ha superado la sequía, no así en el núcleo productivo del centro del país, a donde todavía las lluvias no han llegado de manera efectiva como para reponer los niveles de agua en el suelo, y con un pronóstico de niña que, más allá de que pueda ser leve o no, está todavía vigente. Sabemos que tenemos que pasar un enero y un febrero complicados sin haber tenido una recarga del perfil que nos permita afrontar esas posibles carencias de lluvia con todas las armas. Pues muy distinto poder afrontar 20, 25 días de temperaturas altas y de falta de lluvia si tenemos los perfiles cargados de humedad, a con esta realidad donde los perfiles todavía están vacíos, ¿no? Ahí pasaba Gabriel de Rademacher. Él es productor agropecuario de la provincia de Córdoba y además dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas. Estás escuchando Agropodcast. Para finalizar este episodio de Agropodcast, vamos a conversar ahora con el economista especializado en agronegocios, Iván Ordóñez, analista obviamente de todo lo que tiene que ver con los agronegocios. Hola Iván, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Agropodcast. Darío, siempre un gusto. Bueno, ¿cómo estás analizando la rentabilidad del agro en esta campaña en base a la situación macroeconómica del gobierno de Milei? Yo te diría que estamos atravesando una tormenta perfecta para el sector, porque lamentablemente estamos atravesando un ciclo de precios para los granos muy negativo, eso es a nivel global. Ahí están influyendo varios factores. Te diría que por primera vez en mucho tiempo lo que se llaman los fundamentals del mercado están muy bajistas, digamos, ¿no? Tenemos una super campaña norteamericana, que además se está confirmando relativamente buena. Venimos de una super campaña, la actual se está confirmando buena. La campaña brasilera fue una de las mejores de la historia de Brasil, para no la mejor en realidad. Y en el lado de la demanda tenemos a una China que está un poco perdida en lo que es el ritmo del crecimiento anual del PBI chino. Entonces, los grandes mercados que determinan la oferta y la demanda de granos están mandando esa señal, y te agrego que el mundo un poco, y Ucrania también, se acostumbraron a la invasión de Putin, ¿no? O sea, estamos hablando en términos de granos, es una situación que es terrible, pero todo esto está empujando el precio de los granos para abajo. La única gran aliciente a esta tendencia bajista que uno podía esperar era el comportamiento de la tasa de referencia de la Fed, que sufriera un recorte mucho más pronunciado del que estamos viendo ahora. Entonces, es lógico que los precios estén en un nivel ruinoso. Y eso se combina con un plan de estabilización que está llevando a cabo el gobierno de Milei, que se basa en la apreciación cambiaria muy rápida. O sea, ya al poco tiempo de asumir, se corta la tendencia del peso ultradevaluado, digamos. Empieza a haber una inflación en dólares muy importante, y yo te diría que vamos a terminar el 2024, o te diría vamos a terminar febrero del 2025, con el salario en dólares triplicándose respecto a un año atrás, ¿no? Y eso nos da un indicador de que todos los costos en dólares de la economía argentina han crecido no mucho, muchísimo, muchísimo. Hoy vos construís un índice Big Mac, que para los que nos estén escuchando es básicamente comparar el precio real de producir un Big Mac en los distintos lugares del mundo donde está la cadena McDonald's, y es un muy buen indicador de si el tipo de cambio está alineado con la productividad de una economía. Y hoy hay un solo país en el mundo con el Big Mac más caro que Argentina, y ese país es Suiza. O sea que estamos muy caros. Estamos muy caros. Estamos muy caros. O sea, si vos, si creés que la productividad de la economía argentina da para competir con la de Suiza, bueno, estamos bien. Pero obviamente lo lógico es creer que no, ¿no? Claro, y esto se muestra en el poder adquisitivo también, que ha caído mucho en este contexto. Bueno, depende.
el poder adquisitivo en dólares, como te comentaba, se está recuperando muy fuertemente. Por eso vamos a ver para mí un verano para digamos, la clase media asalariada y para la clase alta va a ser un verano de boom. Va a ser un verano de vacaciones en Brasil y en Punta del Este. Ya estamos viendo los números de turismo emisivo de Argentina que se está recuperando, ya está volviendo a los niveles normales. Pensemos que venimos de años de muchísima malaria en ingreso real y en ingreso real medio en dólares. Entonces, creo que todo esto, digamos, a la clase medio urbana le viene muy bien, pero esto no tiene nada que ver con el campo. El campo vende en dólares. Si vos hoy con los dólares te puedes comprar en Argentina muchísimas menos cosas que hace un año. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, el sector está con un problema muy grave. Está con los peores precios que recuerde. Hay que remontarse, si querés, al piso de precios de Macri, y con un tipo de cambio que es uno de los tipos de cambios reales más altos de la historia reciente. Y a esto hay que sumarle también la presión impositiva y las famosas retenciones que juegan su rol bastante importante, ¿no?, en esta cuestión. Bueno, yo en marzo de este año escribí en mi columna mensual de Horizonte A que se venía un periodo muy complicado porque esto ya se perfilaba como un plan de estabilización de las variables de la macro con mucha apreciación cambiaria. Y entendía que este gobierno, las cuestiones sectoriales o microeconómicas no le importan en absoluto. Tiene muy claro que su principal objetivo es la estabilización de la macroeconomía y por eso uno podía prever muy claramente que no iba a haber una baja de retenciones. De hecho, cuando este gobierno asume, lo primero que hace es intentar subirlas y paradójicamente son los gobernadores peronistas aliados con los de Cambiemos los que evitan que este gobierno suba las retenciones. Esto es muy importante, digamos. O sea, esa era la intención del gobierno para tener equilibrado el presupuesto. Entonces, hoy estamos en una situación con un tipo de cambio, digamos, que le da al agro una competitividad similar a la de la convertibilidad, pero con retenciones. Es una ecuación absolutamente negativa. Absolutamente negativa, con precios similares a los de Macri. Me gustaría ver si en los reales estos precios son comparativos a los del final de Menem, primer año de la Rúa, digamos, ¿no? En términos reales, ¿no? Ajustados por inflación, etc. Entonces, es evidente que muchos productores no tengan rentabilidad de ningún tipo en este contexto, y yo creo que tendrían que empezar a medir mejor la rentabilidad y a tratar de entender si van a destruir mucho capital de trabajo, si siembran este año y la ecuación de precio no se modifica. Hoy ellos ya tienen muy claro que la relación insumo-producto se destrozó. ¿Y ves, ves algo positivo dentro de esta tormenta perfecta, como mencionaste al inicio de la nota? No, diría primero que para la sociedad en su conjunto es mucho mejor una economía estabilizada que el último año de gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa, digamos, ¿no? Eso yo creo que nos sumergió en la locura, ¿no? Si uno hace memoria, lo que fueron los dos veranos, ¿no? El verano de la transición y el verano previo, uno realmente no sabía cuál era el precio de las cosas. No se podía transar bienes en la economía porque nadie sabía cuál era el costo de reposición de los bienes. Entonces, frente a ese escenario, eso para mí es el infierno. Esto es una cosa muy complicada que hay que ver cómo va evolucionando, ¿no? Claro. Pero eso era el infierno. Obviamente, como los productores venden dólares,
y mal que mal podían acceder a una especie de blend, digamos, recordemos esos engendros como el plan soja, etcétera, 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 y con costos en dólares muy licuados, la rentabilidad, si bien estaba complicada, no estaba muy comprometida, ¿no? ¿Por qué? Porque eran el pedazo de la economía que se relaciona competitivamente con el mundo. Hoy yo creo que uno de los pilares del plan económico es justamente una transferencia de ingresos oculta en el tipo de cambio real extremadamente bajo. Uh-huh. ¿Y qué perspectiva estás viendo para el agro en 2025? Si el clima acompaña, claro está. ¿Ves un sector creciendo? ¿Y cuánto o no? ¿Y cuánto dependerá esto del plan de estabilización del gobierno? No, yo no creo que el sector crezca, ¿eh? No. Yo lo que creo es que el sector, de hecho lo vemos en, por ejemplo, la cotización de las acciones de las compañías agro, de insumos. Yo creo que el sector está manejándose aún con una lógica de inversión defensiva. Una lógica de inversión defensiva es una lógica de inversión donde vos gastás lo mínimo necesario para mantener la operación andando, pero no la expandís, digamos, ¿no? Eso es lo que entiendo que está pasando, lo que uno cuando charla con los productores ve que están haciendo, ¿no? Y yo creo que la parte, cómo se resuelvan los dilemas macro, va a ser fundamental para entender el 2025. Ahí te diría dos grandes miradas, ¿no? Una es que el gobierno entienda que la estabilización con tipo de cambio real bajo sea un programa permanente, y eso lo que le augura al sector son 4 años muy pesados, digamos. Y otra que es que el gobierno esté mirando esto como una fase más de un plan de estabilización complejo donde se van ajustando determinadas variables macro. Si estamos en el segundo escenario, bueno, es pasar la turbulencia de un año donde muchos sectores de la economía se tuvieron que ajustar el cinturón, y el gobierno luego irá permitiendo recomponer rentabilidad y competitividad de los distintos sectores de la economía a medida que entienda que el objetivo de estabilización se alcanzó. Esas son las dos ópticas. El gobierno realmente en ese sentido es relativamente críptico, no dice cuándo sale el cepo, no dice, hay muchas cosas que el gobierno no es que no comunica bien. Yo creo que de hecho una de las grandes virtudes de este gobierno es la comunicación que tiene, y elige guardarse ese as abajo de la manga, porque obviamente, imagínate, Darío, que si a vos te dicen vamos a unificar el tipo de cambio el mes que viene, vos decís, bueno, ¿a qué número lo unificamos? ¿Viste? No hago nada hasta que no se unifique el tipo de cambio. Entonces el gobierno, con muy buen tino, no explica a qué tipo ni cuándo ni a qué nivel se va a unificar el tipo de cambio, y se va a salir el cepo, etcétera, etcétera. Sí, para tratar de evitar especulaciones también, me imagino. Claro, es una táctica para gestionar la especulación, te diría, porque me parece que la especulación es inevitable, ¿no? Pero hay maneras y maneras de gestionarla. Claro. Entonces, dependiendo de qué es lo que cada uno entienda que el gobierno va a hacer, cómo le va a ir al sector y en dónde le conviene al sector posicionarse, ¿me explico? Perfectamente. Si vamos hacia un plan de gestión de la macroeconomía con tipo de cambio ultra bajo, yo creo que el productor sabe a qué atenerse. Se va a tener que atener a años venideros muy parecidos a este. Iván, y depender de que en el mundo mejore el precio. O sea que va a tener que esperar todas esas variables que más o menos continúen en el mediano plazo al menos. En el mediano plazo al menos, yo no creo que el plan económico cambie mucho antes de las elecciones de medio término. Creo que esto, por lo menos hasta octubre del año que viene, se mantiene más o menos así. O sea que todo dependiendo de que no sea un cisne negro, ¿no? Deberíamos esperar también que continúen los derechos de exportación tal cual están. Sin dudarlo.
Yo no tengo ninguna duda, ¿eh? O sea, se sacan. Los derechos son una parte esencial de que el plan económico cierre, porque son claves para mantener el déficit fiscal a raya de un gobierno que tiene que salir a renovar un montón de deuda privada el año que viene. Entonces, no veo. Si el gobierno saca o baja de manera significativa las retenciones, le está mandando una señal al mercado financiero, ¿ok?, de que existe la posibilidad de que no cumpla con sus obligaciones o que se altere el plan de repago de deuda, digamos, es una señal de por sí negativa, es un gobierno con menos caja para operar sobre un contexto complejo. Entonces yo no creo que el gobierno haga eso en el año de las elecciones y de la renovación de deuda privada, que tiene que salir a pagar, que no la va a pagar, obviamente. Lo que va a tratar es de emitir deuda para pagar la deuda, que es como hacen todos los gobiernos del mundo, digamos. Ahora, justamente no puede hacer eso si al mercado le está mandando como señal que va a relegar recursos. No me imagino. Ya suficiente es que va a sacar el impuesto país a fin de año, como anunciaron. Yo no lo veo relegando más recursos. Iván, te agradecemos mucho la entrevista con Agropodcast. Un gusto, Darío. Un abrazo grande. Ahí pasaba entonces Iván Ordóñez, es analista especialista en agronegocios. Llegamos al final de Agropodcast. Les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado. Los esperamos dentro de una semana para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.